Y los cambios los provoca la palabra de Dios. Se lo voy a decir así: los cambios no los provoca un congreso, un seminario, un desayuno. No provoca los cambios. Tiene que ser la médula, la palabra de Dios. Le voy a decir, cuando nace un bebé recién nacido, el primer contacto que debe tener, ¿con quién es? ¿A través de qué? Del pecho materno. ¿Y qué le da la mamá? Leche. Bueno, entonces vamos a decirlo así: la primera relación que debe tener un bebé es la leche de su mamá, la leche materna. ¿Qué produce la leche materna? A ver, mamás. Fíjese que produce muchas cosas y muy buenas. Un niño que toma leche materna es muy saludable. Cuando el niño está tomando la leche materna y hay infecciones alrededor, el niño no se enferma porque la leche materna lo está cubriendo. Ahora, quiero que me entienda. Un cristiano, ¿cuál es su primera relación con la palabra de Dios? Porque si su primera relación no la tiene con la palabra de Dios, ¿qué cree? No va a haber cambios en su vida. ¿Sí me entiende? Por eso a veces seguimos arrastrando vicios, hermano. Vicios. Llega un hermano a la congregación y me dice: pastor, mire, ya dejé el alcohol. Y dicen: gloria a Dios, pero el cigarro no lo puedo dejar. Y ya le dije a Dios, Dios, ya dejé el alcohol, pero tú sabes que el cigarro no lo puedo dejar. Y le dije al hermano: ¿no quiere o no puede? ¿Por qué no podemos y no queremos dejar esas cosas? Porque no tenemos una relación plena con la palabra de Dios que esté produciendo cambios en mí. Ahora mire el Salmo 19. ¿Cómo describe la palabra? 19:7. La ley de Jehová es perfecta, hermanos. ¿Qué hace esa perfecta ley? Dice: convierte el alma. O sea, que alguien que tiene contacto con la palabra de Dios, su alma tiene que ser convertida. El que robaba, dice Pablo, ya no robe más. El que mentía, ya no mienta más. Y yo le aseguro que hay muchos cristianos que siguen mintiendo. ¿Y sabe por qué mentimos? Porque nos da miedo enfrentar la verdad. Sí, hermanos. Sigue ahí el 7. El testimonio de Jehová, ¿cómo es? Es fiel. ¿Qué hace? Hace sabio al sencillo. Fíjese la esencia de la palabra de Dios. 8. Los mandamientos de Jehová, ¿cómo son? Rectos. ¿Qué hace esa rectitud? Alegra el corazón. Hermano, ¿por qué hay tantos cristianos tan cabizbajos? Hoy están muy bien, hoy le creen a Dios y mañana dicen: ya no creo, estoy desanimado, ya no quiero ir a la iglesia. Porque no ha entrado la rectitud a su corazón, hermano, porque no hay contacto con la palabra de Dios. O a lo mejor ya la oyeron, pero ¿qué creen? No estamos escuchando la palabra de Dios. Y sobre eso voy a hablar en esta noche, hermano. Dice ahí mismo en el 8: el precepto de Jehová es puro. ¿Qué hace? Fíjese que cuando yo tengo contacto con la palabra de Dios, ¿sabe cómo son mis pensamientos? Puros. Y entonces, hermano, alumbra mis ojos. Pero no está hablando de estos ojos, está hablando de los ojos del entendimiento. Empiezo a entender muchas cosas y como las entiendo, entonces
entonces sí, estos ojos naturales aprenden. Mire, estaba yo, me cita un hermano y me dice: pastor, lo invito a tomar un café. Gracias, hermano. Nos vemos en tal lugar y ahí. Hermano, nos sentamos en una mesa, estamos frente a frente. El hermano está hablando conmigo y de repente ya no me está viendo. Sigue hablando, pero está mirando para acá y para abajo. Yo dije: ¿qué es tanto está mirando el hermano? Varones, porque a veces no hay pureza en la forma de mirar. No sé cómo volteo, dije: voy a ver qué tanto está mirando. Estaba mirando las pompas de la mesera que estaba atrás de nosotros y que estaba inclinada. La mayoría de los hombres se le van los ojos, no hay pureza de ojos. ¿Por qué? Porque la pureza todavía no ha entrado al corazón, al alma, no la ha convertido. Por eso seguimos mirando como mira cualquier hombre. ¿Y cómo debe ser un hombre cristiano? ¡Qué silencio! Hermanos, aquí dice que es puro, alumbra los ojos. 9, el temor de Jehová, ¿cómo es? Es limpio, hermano. Cuando yo tengo ese contacto con la palabra de Dios, ¿sabe a qué viene mi corazón? A limpieza. Y esa limpieza, hermano, mire, permanece para siempre. ¿Puede decir amén? ¿Qué más, hermano? Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Ahora, le voy a decir algo. La palabra ya tiene una esencia. El que predica no le tiene que agregar más a la palabra. Le voy a decir por qué. Hay predicadores que cuando predican endulzan la palabra. O sea, le quieren hacer como: voy a predicar, pero para que la congregación se ría, voy a decir mis chascarrillos. Y entonces la gente se está riendo y dice: ¡ay, qué bonita estuvo la predicación! Están endulzando la palabra. Pero la palabra ya de por sí es dulce. Y yo no le tengo que agregar más. ¿Ha probado usted algo que es dulce y le pone más dulce? ¿Qué siente? Yo digo: uy. Mire, le voy a hablar en esta noche. ¿Qué pasa cuando usted y yo no escuchamos la palabra de Dios, aunque la estamos oyendo? Sucede algo, hermano. Dice el 10: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Fíjese bien: dulces más que miel y que la que destila del panal. Ahora vea el 11, líguelo. Tu siervo es además que amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Sabe? ¿Usted sabía que la miel tiene muchas propiedades? A ver, dígame una. La miel pura, la miel pura, hermano. En sí la miel que fabrican las abejitas tienen muchas propiedades. Entre ellas, hoy en día, fíjese que están usando la miel para heridas externas. Y están aplicando la miel pura y después de algunos días, ¿saben qué está produciendo? Que se sequen las llagas. Bueno, ahora, ese ejemplo tradúzcalo a la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando yo tengo mi relación plena con la palabra de Dios y la palabra es como dulce miel? ¿Qué va a hacer en mi alma? ¿Usted ha visto a cristianos amargados? Yo sí, y muchos, y los veo del diario, hermano, y dicen gloria a Dios, y dicen aleluya, y dicen Dios me habló, pero están amargados. ¿Y cómo se nota la amargura? Por las actitudes, se alejan de los demás, ya no quieren tratar con nadie, se sienten los únicos. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué está haciendo la palabra de Dios? Le voy a llevar a Jeremías 6. En Jeremías 6, fíjese cómo dice la escritura, Jeremías 6:10. Entonces, vamos a preguntarnos nuevamente, ¿por qué se nos tiene que predicar la palabra, hermano? Porque tiene que haber cambios. ¿Por qué mi primera relación tiene que ser con la leche espiritual que es la palabra? ¿Sabe por qué? La palabra va produciendo obediencia en mí, hermano, cuando tengo esa plena relación con Él. Amén.
Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están en esta noche trabajan? Levanten su mano, bien en alto, no les dé pena. Muy bien. ¿Cuántos no trabajan? Pero reciben su semana, reciben su mes, reciben su día, es decir, papá les da para la escuela o les dan aquí o les dan. Ahora, les puedo hacer una pregunta. Levanten la mano los que reciben algo de alguien, sea por trabajo o sea porque les regalan. Los que no levantan la mano no reciben ni un quinto. ¿Ni un quinto? Miren, las amas de casa también reciben. Tengo en la congregación una hermana que su esposo le da su gasto y su esposo no es cristiano. Y ella entrega cada semana su diezmo, su ofrenda, y aparte da para misiones y aquí y allá y allá y allá y reparte. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta a todos los que levantaron su mano. ¿Están diezmando y ofrendando como dice la palabra de Dios? Nada más algunos, no todos. La palabra de Dios, cuando tú la lees, te convence y te hace ser obediente. No tiene que venir nadie a decirte lo que tienes que hacer, porque tú ya leíste y te convenciste de lo que dice la palabra de Dios. Jeremías 6:10. Fíjese bien. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? Está hablando de oír. He aquí sus oídos, ¿cómo son? Incircuncisos. Caray, yo había oído hablar de corazón incircunciso, pero no oídos incircuncisos. Y Jeremías está diciendo que hay oídos incircuncisos, y también encuentro en otros pasajes que lo hay. Dice, y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. ¿Cómo termina diciendo? No la aman. Hermano, ¿qué diferencia hay entre oír y escuchar? A ver, oiga los ruidos que se van a oír sin que voltee en la puerta de su iglesia. Yo acabo de oír que pasó una moto. ¿Sabe qué diferencia hay entre oír? Que yo oigo, pero no hago nada. Es un ruido más. ¿Cuántos de ustedes han oído noticias en la televisión, pero no hacen nada? Nada más oyeron. ¿Cuántos de ustedes vieron una noticia ayer de que una camioneta se quiso dar la vuelta, llevaba como a 6, 7 niños, una señora, y de repente lo embistió otra camioneta y salieron volando 3 niños y murió uno de ellos? ¿Sí vieron la noticia? Ahora, ¿la oyeron? ¿Qué hicieron? Cuando yo oigo es porque no hago nada, pero cuando yo escucho es porque pongo atención. Y entonces cuando escucho hay un cambio de actitud. Puedo hacer algo. ¿Qué diferencia hay entre oír y escuchar? Muchos oyen la palabra de Dios, pero no la escuchan. Escuchar, hermano, fíjese lo que es escuchar. Es cuando tú prestas atención a lo que Dios te está diciendo. Pero también en el griego es cuando tú haces caso a lo que te está diciendo la palabra de Dios. ¿Qué te está diciendo en esta tarde la palabra de Dios? Fíjese bien, en el 6:10, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí sus oídos como son. ¿Qué es un oído incircunciso? Lo vamos a traducir con la palabra. Miren, la palabra incircunciso es que no es puro. En el Antiguo Testamento, ¿saben quién se circuncidaba? Los judíos. ¿Y cuál era ese efecto de circuncidarse? Quitar lo impuro de su cuerpo que provocaba infecciones. Entonces, cuando dice la Biblia es incircunciso, es que no se ha quitado lo impuro. Todavía sigue habiendo impureza. Cuando dice incircunciso de oídos, es que, hermano, todavía no sabemos escuchar.
Ay, oímos la palabra. Algunos cuando están en la palabra están platicando, otros están viendo la internet, otros están viendo su celular, otros están viendo, pero no escuchamos, hermano. Solo oímos la palabra. El escuchar implica cambios. Empiezan a cambiar las actitudes, porque lo vimos en el libro de los Salmos, ¿o no? Vamos a Jeremías 7:23, ahí mismo, fíjese bien. Vamos a ver cuáles son las actitudes, qué es lo que pasa. Dice así, 7:23 de Jeremías: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz. ¿Quién está hablando? Dios. Y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande. ¿Para qué, hermano? ¿Cuál es la intención de que Dios quiere que aprendamos a escuchar? ¿Para que nos vaya qué? Ahora pregúntale a tu hermano, ¿en todo lo que tú haces te va bien? Excelentemente bien. Qué bueno. Díganme cómo le hacen. Porque ¿qué creen? Solo, mi hermano, cuando tú escuchas, entonces te va bien. Cuando tú escuchas. 24, ¿qué dice? Y no oyeron, ni inclinaron su oído. ¿Antes qué hicieron? Caminaron en sus propios consejos. ¿Qué más? En la dureza de su corazón, ¿cómo? Malvado. Y fueron ¿hacia dónde? Y no hacia adelante. Está hablando, no hubo avance, no estás avanzando hacia la perfección. ¿Sabe que Cristo por qué no ha venido, hermano? Porque la iglesia no está lista todavía, no tiene el nivel espiritual que Cristo necesita de su esposa para encontrarse con ella. Por eso se está tardando la venida de Cristo, porque se están restaurando muchas cosas, entre ellas, hermano, esto que lo estoy predicando. La iglesia todavía no sabe escuchar. Oye las predicaciones, pero no presta atención a lo que Dios le está diciendo. 25, ¿qué dice? Ahora los voy a dejar leer a ustedes. Pónganse de pie y léanlo, por favor. ¿Qué dice el 25? 1, 2, 3. Gracias, amada iglesia. Ahora léala conmigo, no se siente, por favor. Dice, desde el día de vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. ¿Y qué dice el Señor? Y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Tome su lugar. Versículo 26, ya sentado, ¿qué dice? Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Híjole, te voy a hacer una pregunta. ¿Eres mejor que tus padres? ¿Estás viviendo mejor que la generación anterior tuya? ¿Estás poniendo atención en todo lo que Dios te está pidiendo? Te voy a hablar ahora entonces de lo que sigue, hermano. Jeremías 6. ¿Qué dice ahí? Que Dios envió ¿a quién? A sus profetas. ¿Quién es un verdadero profeta, hermano? Cuando viene y te predica. ¿Qué provoca un verdadero profeta en ti? ¿Qué provoca un verdadero profeta, hermano? Te voy a dejar pensar. Te voy a dejar pensar. Cuando yo empecé a pastorear, hermano, estuve pastoreando a casi 900 jóvenes cuando empecé en el pastorado. El Señor me encargó a los jóvenes. Y los cultos de los jóvenes eran los viernes en ese tiempo. Te estoy hablando, hermano, del año 93. Pero antes de mí estaba otro pastor. Y él un viernes invitaba a Marcos Witt. El otro viernes invitaba a los grandes. Imagínate tener cada semana a los grandes en tu iglesia.
Marcos Witt, Marco Barrientos, y cada viernes estaba uno de ellos. ¿Cómo crees que estaba la iglesia? ¿Y por qué crees que estaba llena? Entonces llega, me entregan el pastorado de los jóvenes y le digo al Señor: Señor, seguimos igual, puedo seguir invitando a Marcos, puedo seguir invitando a Marco Barrientos, puedo seguir invitando, y así. Y me dijo el Señor: no, háblales tú. Señor, se van a ir, háblales tú. ¿Sabes por qué están aquí? Porque nada más oyen pero no escuchan. Y empecé a encontrar cada situación en la vida de los jóvenes, amado hermano, que ellos empezaron a ser ministrados por la palabra de Dios. Muchos de esos jóvenes hoy en día son pastores. Muchos de ellos hoy en día son pastores. Pero ¿sabes por qué? Porque se les empezó a ministrar la palabra, que la escucharan, y dejaron de venir los grandes. Entonces los oídos de ellos empezaron a escuchar la palabra y empezó a haber cambios, hermano. Y en lugar de disminuir el grupo, creció. ¿Cuántos camiones crees que teníamos que contratar para llevarnos a los campamentos de jóvenes? Imagínate controlar a tanto joven. Pues Dios nos enseñó cómo. Pero estos jóvenes, ¿qué hace un verdadero profeta cuando llega a tu iglesia? Te voy a decir las características. Un verdadero profeta te va a llevar a que tengas una comunión muy íntima con Dios, que lo busques, que lo ames, que respetes su palabra, que obedezcas. Eso provoca un verdadero profeta. Porque hay profetas que van a venir y te van a hablar y te van a decir paz, paz, pero esa paz es liviandad. O sea, no te preocupes, no vas a tener guerras, no va a haber aflicciones. ¿Y qué crees? En la Biblia dice que va a haber aflicciones. En la Biblia dice que vas a tener guerra. Entonces, ¿por qué viene un profeta y quiere endulzar la palabra diciéndote que no va a haber guerra y que no va a haber, hermano, aflicción, cuando que la palabra de Dios te dice que va a haber aflicción? ¿Entiendes la diferencia de un verdadero profeta? Pues mira lo que dice la palabra de Dios. Jeremías, ahí vamos, a Jeremías 6, amado hermano. Y versículo número 13 dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue, fíjate qué cosa, la avaricia. ¿Qué más? Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos. Está tremenda esta palabra, hermano. ¿Cómo son? Wow, ¿por qué engañan? Porque le prometen algo a la iglesia que no viene de Dios. Un verdadero profeta te va a hablar la palabra sin endulzarla y te va a decir: arrepiéntete, Dios quiere lo mejor para ti. ¿Qué sigue? 14. Curan la herida de mi pueblo. ¿Cómo? Livianamente, hermano, con liviandad. ¿Qué le dicen? Y no hay paz. No hay paz. ¿Sabes cómo se traduce la verdadera paz, hermano? Es cuando el shalom de Dios está operando en ti. ¿Sabes que la palabra shalom como tal es una palabra en hebreo, en el griego, y que significa muchas cosas, amado hermano? Pero vienen profetas y te predican y te dicen cosas y haces las cosas, pero no es la palabra de Dios que te está llevando a tener una comunión íntima con Dios. ¿Entiendes lo que es comunión íntima? ¿Entiendes lo que es comunión íntima? ¿Qué es tener comunión íntima? Que conoces a la persona plenamente. ¿Son esposos? Venga, hermano.
Cierre los ojos, nada más usted, cierre los ojos. Descríbame a su esposa. Bella, hermosa, dulce, tranquila. Lo tiene todo. Wow. Siéntese. ¿Por qué le pedí que cerrara los ojos y describiera a su esposa? Porque ellos tienen intimidad. Cuando tú tienes intimidad con Dios, conoces lo que le agrada a Dios y conoces lo que le disgusta. Y cuando conoces que algo le disgusta, no lo haces porque sabes que va en contra de su palabra. Te hago una pregunta, iglesia: ¿tienes una intimidad plena con Dios? Eso nos hace falta a muchas iglesias. Sabemos uno que otro versículo, decimos y parafraseamos una que otra parte, pero no tenemos una intimidad, hermano. ¿Sabes qué es intimidad? Cuando el esposo y la esposa entran a su cámara, se quitan la ropa y se conocen plenamente. Eso es intimidad. Y cuando viene un profeta y solo te dice una palabra, pero no te provoca intimidad con Dios, no es profeta de verdad. Está curando tu herida con liviandad. Y cuando venga Cristo, Dios le va a pedir cuentas a ese profeta por hablarte palabras con liviandad, porque tú eres especial. ¿Sabes que la iglesia es especial? Porque la iglesia es el producto de la resurrección de Cristo. Es decir, cuando surge la iglesia, cuando Cristo resucita, y entonces los discípulos empiezan a congregarse y de ahí nace la iglesia, porque en el Antiguo Testamento no había iglesia. Y la iglesia es lo más preciado para Dios. Y cuando viene un profeta y cura con liviandad, hermano, pero entonces te está llevando a ti a la quiebra, porque no te está hablando con verdad la palabra. La verdadera palabra provoca cambios en ti radicales, porque tienes una intimidad con Dios, hermano. ¿O no? Dice aquí, ¿sabes cuál es la verdadera paz, hermano? Esa, la que te lleva a tener una íntima comunión con Dios. Ahora, ¿sabes de quién habla que vive en paz? Porque sus actitudes y su carácter, fíjate bien, están cambiando, porque tiene una intimidad con Dios. Amén. Te voy a dar una referencia. Mira, ¿quieres que te defina lo que significa shalom? Entre otras cosas, hermano, te lo voy a decir. Significa plenitud. Es gente plena, feliz, dichosa, radiante, hermano. Es una persona total. Ya no le necesitan porque la presencia de Dios lo está llenando todo, hermano. Es una persona íntegra. Fíjate que quien vive en shalom es íntegro en todo lo que hace. Eso implica shalom, hermano. Ahora te voy a decir, shalom implica que tienes una salud increíble. Y te estoy hablando de dos cosas: salud espiritual y salud física. Hermano, también eres una persona que viene a bienestar. Bienestar, estás bien. Nada te inquieta, nada te preocupa, porque estás bien, estás en el shalom, en la paz de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tienes una intimidad con Dios, que aunque veas que va a pasar esto y esto, tú mantienes la fe y la obediencia en Dios. Iglesia, ¿Dios te ama? ¿Cuánto te ama? ¿Tienen hijos, hermano? ¿Cuántos tienen? ¿Cómo los quieren a ellos? Mire lo que me acaba de decir el hermano: más que a mi vida. Así somos los papás. ¿Saben qué hacemos los papás por los hijos? Nos quitamos el pan de la boca para dárselos a ellos. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué hace Dios por ti? Iglesia, tienes que cuidarte. Que cuando te prediquen una palabra,
tú ya la sepas porque la estás también revisando y porque estás encontrando la revelación de Dios. Y no solo te quedas con lo que te dijeron, porque ya conoces íntimamente a Dios. ¿Me entiendes? A muchos los están confundiendo. Pastores que me dijo, habló de Dios. Mira, el diablo habla de Dios. ¿O no? El diablo se sabe la palabra. ¿O no? ¿Un falso profeta? El falso profeta endulza la palabra y no te la habla con verdad, y no te lleva a que corrijas, y no te lleva, hermano, a que haya cambios en tu vida. Fíjate cómo dice el Señor. ¿Seguimos, hermano? ¿Quieres que termine la palabra shalom? Seguridad, también implica seguridad, solidez, tranquilidad, prosperidad, perfección. Hay un descanso y hay una armonía en todo lo que haces en tu trabajo. Hay armonía con toda la gente con la que trabajas. Hay armonía en tu familia. Hay armonía. Esto es shalom, hermano, es la verdadera paz. ¿Y sabes quién es la paz? Cristo Jesús, hermano. ¿Y dónde está Jesús? ¿No lo invitaste a que viniera a vivir aquí? Pero ¿sabes qué nos hace falta? Que no hemos escuchado, no sabemos escuchar la palabra de Dios, solo la oímos. Es necesario escucharla. Fíjate cómo te dice Jeremías, igual, hermano, vámonos a Jeremías 6 y versículo número 17. Hermano, tienes que poner atención, porque Dios constantemente está enviando a sus verdaderos profetas. ¿Sabes quién es un verdadero profeta? El que es atalaya, el que te está advirtiendo cosas que te pueden pasar si no escuchas la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Mira, Jeremías 6, 17. Puse también sobre vosotros, ¿qué cosa, hermanos? No se oye. Más fuerte. ¿Quién es un atalaya? No son los testigos de Jehová que pasan a tu casa, que ellos se dicen ser atalayas. No, ellos no son. Un atalaya es hermano, es una palabra con la que se puede calificar a un verdadero profeta, que te habla para que corrijas tu vida. Ese es un atalaya. Y dice, envía a estos atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, es decir, cuando se te anuncia algo. Y ellos, ¿qué dijeron? No escucharemos. Algo tiene que salir bueno de esta noche. Por lo menos que aprendas la diferencia entre oír y escuchar. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Tú oyes o escuchas la palabra de Dios? ¿Qué es escuchar? Hermano, cuando pones atención y aplicas lo que Dios te está pidiendo. ¿Me entiendes? Hermano, ¿quieres saber quién es un incircunciso de oídos? El que se resiste al Espíritu Santo, hermano. No quiere tener una relación con el Espíritu Santo y menos someterse a él. Hechos 7:51. Vamos a la palabra. Siempre, mira, si yo te voy a predicar, te voy a llevar a la palabra. Amén. Ahora, de aquí en adelante, tú vas a determinar cómo va a ser tu vida. ¿Qué crees? Yo estoy cumpliendo con predicarte la verdad de la palabra, pero lo que pase de aquí en adelante ya no es mi responsabilidad. ¿De quién es? Tú decides si solamente oyes o escuchas la palabra de Dios. Hechos 7:51, ¿qué te dice? Duro de servir, se está hablando Esteban. ¿Sabes qué? Les estaba hablando a la gente que lo estaba apedreando. Y fíjate cómo les habla. Duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Fíjate cómo dice: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también. Wow, hermanos, ¿quién es un incircunciso de oídos? El que no
fíjate bien, no tiene la guía del Espíritu Santo y menos quiere tener una relación con el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo, hermano? Te pregunto, porque en el libro de los Hechos encontramos que había cristianos que no sabían, ellos pensaban que no existía, ni siquiera sabían que existía Espíritu Santo. Qué interesante es la palabra de Dios. Si te vas a Hechos 10, toma ahí nota y lo lees en casa. Había cristianos que no sabían que existía el Espíritu Santo. Entonces a los discípulos les dijo Jesús: vayan para allá porque ya recibieron la palabra, pero tienen que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando empiezan a hablar con ellos dicen: ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Entonces les empiezan a decir: ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo, hermano? Es la tercera persona de la Trinidad. Fíjate, esto es maravilloso. Es nuestro Dios, pero en tres. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Oye, ¿y cuándo vino el Espíritu Santo? ¿Cuándo vino a la tierra el Espíritu Santo? Cuando Jesucristo se volvió a los cielos. Porque Él dijo en el libro de Juan: es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no puedo enviarles al Consolador y el Espíritu Santo. Ahora yo te hago una pregunta: ¿te dejas guiar por el Espíritu de Dios siempre? ¿Le preguntas a Dios, le consultas y le pides que te guíe con su Espíritu en todo lo que vas a hacer? ¿Estás caminando en el Espíritu? ¿Estás moviéndote en el Espíritu? ¿Estás sirviendo en la iglesia en el Espíritu? ¿Sabes que para servir se debe de servir en el Espíritu? ¿Sabes que cuando alguien sirve no se debe de ver la persona, se debe de ver a Cristo, se debe de ver la cabeza? Esto es maravilloso, hermano. ¿Estás aquí? ¿Cuáles van a ser las consecuencias por no escuchar a Dios? Te las voy a leer. Vamos a Jeremías 7. Hermano, siempre Dios nos enseña las cosas y nos dice lo que va a haber si escuchamos y lo que no va a haber si no escuchamos, o lo que va a haber si no escuchamos. Te hago una pregunta: ¿estás habituado solo a oír la palabra de Dios? Hermano, tienes que dar un paso. Tienes que saber escuchar la palabra de Dios. Amén. ¿Sabes que esto lo puedes empezar a hacer tú solo? Claro que no debes dejar de congregarte, porque cuando te congregas es lo mejor que te puede pasar, porque es donde 2 o 3 congregados en el nombre de Cristo Jesús, ¿quién se manifiesta? El Espíritu del Señor. Amén. Así es que, hermano, nada de que me dejo de congregar, pastor, pues yo ya no vengo a la iglesia porque oigo el 1440, porque oigo la predicación. Eso no es bíblico. Lo bíblico es que te congregues, hermano, y que seas parte de una iglesia local. Amén. A ver, ¿cuáles van a ser las consecuencias por no escuchar, por resistirnos siempre al Espíritu Santo? Dice 7:13: ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. ¿Estamos bien? 14: haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la cual vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Y dice el 15, ¿qué va a hacer? Os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. O sea, se quitó la presencia de Dios de ahí. ¿Tú sabes qué pasa cuando la presencia de Dios se retira? Es muy tremendo, hermano. Ve el caso de Saúl. ¿Se retiró Dios de Saúl? Ve la historia de Saúl. ¿Qué le pasó? ¿Cómo murió? Hermano, ¿por qué te leo todo esto? ¿Por qué te comparto todo esto? Hermano, ¿tienes ese contacto con la palabra de Dios? ¿Tienes intimidad con Dios?
¿Estás obedeciendo en todo lo que Él te manda? Todo, hermano. No es lo que te conviene, es todo. ¿Y sabes quién es el que obedece? El que ama. El que ama. ¿Amas a tu esposa? ¿Varón? ¿Varón, amas a tu esposa? ¿De qué eres capaz si le amas? A ver, hermano, ¿de qué es capaz? Dar su vida. Cuando amamos a Dios, somos capaces de dar nuestra vida por Él. Es decir, hermano, ya no buscar lo mío propio, buscar la voluntad de Él. Esto es amar, hermano. Vámonos a Juan 8:47. Ponte de pie y vamos a leer estas dos porciones. Entonces, hermano, ¿qué es escuchar? Prestar atención. ¿Sabes que cuando tú prestas atención te mantienes alerta? ¿Te mantienes vigilante? ¿Te mantienes en fe? ¿Sabes qué es? Es que estás oyendo, pero disciernes. Estás con esa esencia del Espíritu en el discernimiento, disciernes lo que está pasando. A ver, hermano, yo quiero que pongas atención. ¿Oíste las noticias de ayer de lo de las lluvias? ¿Oíste qué pasó en determinado lugar de aquí de la República, que cayó un granizo que parece que quedó pavimento blanco? Y una capa enorme, hermano. Cuando tú oyes una noticia y no haces nada, solo estás oyendo. Pero cuando tú prestas atención y dices: Dios, algo está pasando en nuestra nación, ¿qué debo hacer? ¿Viste cómo cayeron las aguas ayer? ¿Viste lo que pasó en Naucalpan con el río de los Remedios? ¿Viste qué furia llevaba el agua? ¿Sabes qué es eso? ¿Estás escuchando lo que Dios está diciendo a través de la gente? Está viniendo juicio sobre México. Y el pueblo de Dios, ¿qué debe hacer? Estar alerta, porque eso que les pasó a ellos te puede pasar a ti. Ajá. Si tú sabes escuchar, disciernes y dices: Dios, algo está pasando en mi nación. ¿Debo actuar con fe? ¿Vigilante? ¿Qué más? Debo estar alerta. Y es cuando más debo de buscar la presencia de Dios. ¿O no? ¿O no, mi hermano? Si tú nada más oíste las noticias y dijiste: pues pasó esto, entonces no sabes escuchar. Alguien que escucha la palabra de Dios discierne aún cuando algo está pasando en tu nación. Dios está trayendo juicio, hermano. ¿Y sabes para qué son los juicios? No es para destruir, es para que la gente voltee a ver a Dios. Porque cuánto pecado hay en México. Dímelo. ¿Qué están haciendo nuestros gobernantes? Están permitiendo que haya mucho pecado en la nación. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Ahora ya se promulgó el famoso divorcio super express, que en menos de un día y tú ya te puedes divorciar. Y ahora ya no hay razones para divorciarte. Es decir, no hace falta encontrar a tu pareja en adulterio. Si tú ya no quieres vivir, la ley dijo: te puedes divorciar a la hora que quieras. ¿Sabes que el divorcio va en contra del diseño de Dios? Y alguien que se divorcia debe de quedarse sin casar, porque si se casa, peca. Está escrito en la Biblia. Si tú lo hiciste estando sin Cristo, Dios te perdona. Pero si ya eres cristiano y te llega a pasar algo de esto, que tu esposo te deje o se divorcie y tú te vuelvas a pecar, pecas, tú caes en adulterio.
¿Me entiendes? Está escrito en la palabra. Vete a los evangelios. Jesús dijo y les habló a la gente y les dijo: ok, en la ley de Moisés dice que si tú eres menospreciado te puedes divorciar, pero la gente no pone atención en lo que dice el evangelio, porque dice Jesús: mas yo os digo, o sea que la palabra de Jesús está por arriba de la ley. Yo os digo que el que se divorcia y se casa con otra persona peca. Entonces, os conviene que cuando llegues a Cristo como llegaste, mejor te quedes, para que no peques. Está escrito en la palabra, hermano. ¿Quién te ha predicado esta verdad? Y muchos dicen: no, es que ahora estamos en la gracia, ya no estamos en la ley. La gracia es para que la palabra de Dios se viva bajo la voluntad de Él. Eso es gracia. Y muchos piensan que gracia es libertinaje. No, es vivir con la ayuda de Dios, con el respaldo de Él para hacer siempre su voluntad. Si lo que estoy predicando tú lo hiciste en un tiempo de ignorancia, Dios te perdona. Eres perdonado y no pasa nada. Pero cuando ya conoces la verdad y tú lo haces, entonces vienen consecuencias. ¿Y tú qué dices? Ay, que Dios no quiere que seamos felices. Claro, pero la paz no te la da un hombre o una mujer. ¿Quién te la da? Cristo, hermano. Juan 8:47. A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Eres de los que oye o eres de los que escucha? ¿Qué quieres ser? Entonces fíjate lo que dice Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, es decir, escucha. Pone atención, hace caso a lo que dice la palabra. Y luego dice: por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El que es de Dios, ¿qué hace? Iglesia, ¿eres de Dios? Debes escuchar la voz de Dios. Amén. Aquí está la voz de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es lo mejor que te puede suceder. Hebreos 2:1. Hermano, yo quiero que te vayas con un sentimiento en tu corazón y permíteme decirte sentimiento, no un sentimiento tuyo, un sentimiento, vamos a decirlo, de parte de Dios. Quiero que te vayas con este sentimiento: Dios te ama tanto que quiere lo mejor para ti, pero quiere que te cuides, que seas la iglesia que Él está esperando para cuando Él venga. Una iglesia que no tenga mancha, que no tenga contaminación, que no tenga arruga. Una iglesia que esté lista para encontrarse con Él. Amén. Amén. ¿Qué dice Hebreos 2:1? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué has oído en esta noche? ¿Has oído la palabra de Dios? Sí, hermano. Y dice: no sea que nos deslicemos. ¿Ah? El Señor Jesús, cuando entra a una de las aldeas, esta aldea se llamaba Samaria. ¿Tú crees que Jesús entró por casualidad? Porque Jesús sabía que en Samaria había mucha necesidad y empezó con una mujer. ¿Cuántos maridos llevaba la mujer? 5. Tú dime si alguien que se casa 5 veces no tiene una necesidad de Dios. Sí. ¿Y cómo es que Jesús se encuentra con ella, mi amado hermano? ¿Casualidad? No. ¿Sabes que Dios planeó el día de tu encuentro con Él? Él te buscó. Te voy a decir algo: Dios no miente. El que miente es el hombre. Pero Dios nunca te va a mentir. Pero es necesario que tengas intimidad con Él y que te vayas a la palabra todos los días. ¿Y qué hizo con esta mujer?
dame agua. La mujer se queda sorprendida porque le dice, reconozco que eres judío y entre judíos y samaritanos no nos podemos tratar. ¿Cómo es que tú estás tratando? Porque Jesús viene para buscar y salvar lo que se había perdido, hermano. Para Él no hay, hermano, nada que pueda acercarse a un corazón que tiene necesidad. Y le dijo, dame esta agua. Y entonces el Señor Jesús le dice, bueno, si tú bebieres del agua que yo te daré. Y la mujer empieza a buscar y dice, ¿no traes cántaro? ¿Cómo vas a sacar el agua? Le dice, es que el agua que yo te doy es una fuente que va a saltar de ti para vida eterna. Es mi palabra te puede dar vida eterna. ¿Qué crees que pasó cuando Jesús platicó con la mujer? Lee Juan 4 y ve cómo termina la historia. Esa mujer fue transformada solo en ese instante de haber platicado con Jesús. ¿A qué voy? ¿Cuántas veces has venido a la iglesia y has oído la palabra, pero sigue siendo el mismo? No hay cambios, porque no estás escuchando la palabra de Dios. Toma decisiones en esta noche. Inclina tu cabeza. ¿Qué le vas a decir a Dios? ¿Qué vas a hablar con Él en esta noche? Esa es tu decisión, hermano. Esa es tu decisión. Nadie puede decidir por ti. Tú eres el que decides. ¿Sabes por qué? Porque Dios es tan respetuoso que va a respetar tu libre albedrío, tu libre forma de pensar. Él nunca te va a obligar a nada. Pero sabes, hoy en esta noche Dios te habló acerca que no quiere que seas una iglesia que solo oiga la palabra, sino una iglesia que escuche su palabra, que tenga intimidad. Entonces tienes que actuar, amado hermano. Tienes que actuar. Te pido que ores, ora en voz alta. Es necesario que abras tu boca, hables con Dios. Orar es platicar con Dios. Toma una decisión. Si le vas a decir no, dile el no definitivo, pero no estés jugando a ser cristiano. Si le vas a decir el sí, es porque vas a tomar acciones y le vas a pedir su guía y vas a buscar hacer la voluntad de Dios a través de su palabra. Si hay alguien en esta noche que tiene que arrepentirse de algo que hiciste y que está mal delante de Dios, hazlo en esta noche. Te voy a ayudar. Di conmigo en esta noche: Señor Jesucristo, me arrepiento de mi pecado, de mi maldad, de lo malo que tú sabes que yo hice y que venía practicando todavía. Perdóname, Señor Jesucristo, me arrepiento. Inclino mi oído, quiero escucharte. Te pido que entres a mi corazón y que hagas de mí una nueva criatura. Te reconozco como Señor, pero también como Salvador. Gracias, Jesús. Iglesia, tome decisiones en esta noche. Lo voy a guiar en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, vamos a orar en voz alta como iglesia. Dígale: bendito Dios, aquí estoy delante de ti. Tomo la decisión de escuchar tu palabra. A partir de hoy quiero tener esa intimidad plena contigo, con tu presencia, con tu palabra. Pido tu ayuda. Me arrepiento de todo el tiempo en que solo oí tu palabra, pero no la escuché, no puse atención. Dios, perdóname. Gracias por tu perdón. Gracias. Señor Dios, guíame con tu espíritu a tierra de rectitud. Que tu palabra provoque esos cambios en mi vida. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Te alabo, te bendigo. Exprésele con sus palabras lo que Él es para usted.
Dígale las gracias por la palabra, gracias porque me amas, gracias porque me cuidas, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios lo bendiga, mi amado hermano. Puede regalar un abrazo a alguien y decirle: hermano, tenemos que animarnos los unos a los otros en Cristo Jesús. Amén. Y la palabra dice que no seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.